Si la saben, la Si cantan la saben, con la cantan con nosotros. nosotros. Amén. Aleluya. ¿La pueden escuchar? Espíritu Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tiniebla, oh, pues tú me iluminas, oh, mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, llena este lugar. Lléname con tu fuego, derrama la unción. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. Y en esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Oh, yo quiero hacer tu voluntad. Amén. ¿Cuánto le dicen al Espíritu Santo? Ven, tócame, Espíritu Santo, en esta noche. Ven, inúndame. Lléname de tu presencia. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mi alma también. Es que es tan grande tu poder, oh, Espíritu Santo. Aleluya, si lo sabes, canta. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, toma este lugar. Lléname con tu fuego, derrama la unción. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida toma tu lugar. Y tócame, quebrántame, dirígeme. Oh, yo quiero hacer tu voluntad. Yo creo que todos los que estamos aquí en esta noche queremos hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Queremos ser llenos. Este es el deseo de nuestro corazón y del Señor, que seamos llenos de su Espíritu Santo. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Quédate, levántame, Espíritu de Dios, hazme llorar. Oh, Espíritu de Dios en ti, oh, quebrántame, dirígeme. Oh, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, tócanos y llénanos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis amados. Amén. Qué bueno que estamos reunidos aquí en esta noche. ¿Todos nos pueden escuchar? Amén. Qué bueno. Qué bueno es el Señor. Amén. Vamos en esta noche. Les voy a pedir que abran sus Biblias
En el libro de los Hechos, el capítulo 4, vamos a continuar nuestro estudio del libro de los Hechos y en esta noche vamos a entrar al capítulo 4 del libro de los Hechos. Amén. Abrimos nuestras Biblias, tenemos nuestras Biblias a mano. Amén. Capítulo 4 del libro de los Hechos y vamos a estar con la ayuda del Espíritu Santo en esta noche hablando acerca de lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra en este capítulo 4, que es un capítulo poderoso de la palabra del Señor. Quisiera antes, para refrescar la memoria, recordarles, amados, por donde hemos estado navegando. Estuvimos en el capítulo 1, la pastora estuvo en el capítulo 1. Es un capítulo bastante hermoso, donde vimos allí un recordatorio de lo que era la promesa del Espíritu Santo, donde el Señor Jesús, antes de ascender, amén, después que resucitó, estuvo con sus discípulos enseñándole muchas cosas, y una de las cosas que más enfatizó, las encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, fue recordándole precisamente la promesa del Padre, que era la llegada del Espíritu Santo a la vida de la iglesia. Luego vimos al capítulo 2, nuestro hermano Omar estuvo en el capítulo 2 por unas 2 semanas, en el capítulo 2, donde nosotros vimos la llegada del Espíritu Santo. Vimos la manifestación del Espíritu Santo, donde finalmente aquellos que esperaron, dice la palabra, se supone que eran alrededor de 500, pero solamente 120 permanecieron en la espera. No se sabe cuántos días estuvieron en el aposento alto, pero lo que sabemos es que sí, muchos se desesperaron. No todos esperaron la llegada de la promesa del Señor, y aquellos que sí la esperaron, los 120, dice la palabra del Señor, que fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Fue el capítulo 2, un capítulo hermoso donde vimos la promesa hecha realidad. El capítulo 3 del libro de los Hechos, amén. Podemos recordar, la semana pasada tuvimos una clase poderosa con nuestra hermana Pamela, estuvo compartiendo el capítulo 3. Y quiero en este capítulo 3 refrescar su memoria algunas cosas que quiero que nosotros enfaticemos en esta noche. Lo número uno que quiero recordarles, amados, es que este es un capítulo donde vimos cosas muy interesantes, porque vemos aquí que desde el capítulo 1 está la promesa, en el capítulo 2 viene la manifestación de la promesa, y en el capítulo 3 comienza la implementación de la promesa. ¿En el qué sentido digo? Bueno, lo digo en el sentido siguiente. En el capítulo 3 nosotros vimos precisamente cómo Pedro y Juan pudieron, con la ayuda del Espíritu Santo, ese poder que ellos recibieron, levantar a un cojo que estaba sentado en un templo por alrededor de 40 años. Y quiero detenerme aquí en algunos detalles que considero importantes del capítulo 3 antes de entrar al capítulo 4. Lo primero que quiero resaltar es que cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan, dice la palabra, que subieron a la hora novena, a la hora de la oración, nuestra hermana Pamela nos explicaba que era a las 3 de la tarde, y dice que ellos subían a orar, ellos iban a orar, pero me llama la atención que aunque la intención de ellos era ir a orar, dice la palabra de Dios que ellos no fueron a orar, no llegaron a orar, porque mientras subían a orar, dice la palabra del Señor, que ellos vieron postrado precisamente a la puerta del templo a este hombre que pedía limosna. Y dice la palabra dos cosas importantes acerca de mirar. La número uno es que dice que Pedro y Juan, Pedro y Juan, dice que fijaron sus ojos en este hombre. Es decir, que ellos iban a orar, pero le llamó la atención la presencia de este hombre que estaba postrado pidiendo limosna. Dice que ellos, Pedro y Juan, fijaron sus ojos en este hombre. Pero al fijar los ojos en este hombre, también le dijeron algo a este hombre que era necesario hacer. Le dijeron, míranos. Y me llama la atención, y yo sé que hablamos un poquito la semana pasada, de por qué el apóstol Pedro y Juan le dijeron a este hombre que lo mirara a los ojos. Y la razón fundamental es porque este hombre se la estaba buscando, este hombre estaba en lo suyo, este hombre estaba buscando limosna. Era necesario precisamente que nada lo distrajera, nada lo distrajera. Por eso que dice la palabra del Señor que cuando él lo miró a los ojos a Pedro y a Juan, ¿verdad? Dice que entonces él estaba esperando lo que ellos le iban a dar. Porque a él desviar su mirada de todo lo que estaba sucediendo allí, todos los clientes que le daban sus propinas, su ayuda, le estaban pasando de largo. O sea, todos estaban pasando absolutamente de largo. Porque
precisamente Pedro y Juan querían que la atención se centrara solamente en ellos. Precisamente Pedro y Juan logran distraer la atención de este hombre de todo lo que está pasando y fijar la mirada en ellos. Otro punto importante que vimos la semana pasada y quiero resaltar es que este hombre recibió una bendición tan grande que no era la bendición que le esperaba, porque lo que le esperaba es que le dieran plata, que le dieran oro, que le dieran una ayuda. Sin embargo, lo que este hombre recibió no era lo que estaba pidiendo necesariamente, ¿verdad? Dios le dio algo mucho mejor. Dios le devolvió la salud. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro y Juan le dijeron, pues, yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero lo que yo tengo, yo te doy, ¿verdad? Levántate y anda. Y dice que al momento, dice la palabra que se le afirmaron los pies, ¿verdad? Y lo importante aquí que yo quiero resaltar es que cuando se le afirmaron los pies, dice que este hombre no solamente caminaba, sino que saltaba. Y algo muy importante que sucedió fue que él tuvo una experiencia espiritual también. No solamente una experiencia de una sanidad física. Y digo esto porque dice la palabra que cuando este hombre entró al templo, dice que este hombre brincaba alabando el nombre del Señor. Es decir, que este hombre había tenido una experiencia también con aquel que le había otorgado la sanidad. Y qué bonito es esta experiencia. Y el apóstol Pedro, ni corto ni perezoso, aprovechó esta experiencia. Dice la palabra en ese capítulo 3 que cuando todo esto sucede, dice que entonces Pedro se para en el pórtico de Salomón. Y el pórtico de Salomón, quiero explicarles, el pórtico de Salomón era lo siguiente, el templo de Salomón que Dios le había permitido construir, ¿verdad? Estaba este templo construido, tenía un lugar santísimo, tenía un lugar santo, pero al este del lugar santo había dos grandes columnas en forma rectangular, formaban un rectángulo que era más alto que el templo, y ese era el pórtico. El pórtico era la parte como cerca del atrio exterior, donde los gentiles también podían llegar. Es decir, era un lugar de reunión y fue un lugar de reunión durante todo lo que fue la vida de iglesia. Entonces el apóstol Pedro muy sabiamente que aprovecha esta oportunidad y dice, bueno, aquí yo voy a hablar de lo que ha pasado. Aquí yo voy a expresar todo lo que ha pasado, ¿verdad? Y el apóstol aprovecha y da un discurso tremendo y la hermana Pamela nos enseñaba la semana pasada que alrededor de 3,000 almas vinieron a los pies del Señor, hombres solamente, sin contar, ¿verdad? Las mujeres y los niños, ¿verdad? Dios bendiga a los que se siguen uniendo, nuestro hermano Francisco, nuestra hermana Enemila, nuestra hermana Oneida, amén, nuestra hermana Unice, amén, qué bueno que están aquí, amén. Entonces, aprovecha esta oportunidad para predicar la palabra del Señor. Yo quiero resaltar dos cosas aquí importantes que Pamela nos hablaba la semana pasada. Quiero resaltarle y puntualizarla. Número 1, que es el verso 12 del capítulo 3. El verso 12 dice la palabra que en el discurso del apóstol Pablo, él dijo lo siguiente, el del apóstol Pedro dijo lo siguiente, verso 12, lo voy a leer el capítulo 3 rápidamente, capítulo 3, verso 12. Dice la palabra, dando su discurso, dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Y por qué yo traigo esta colación? Porque fíjese que el apóstol Pedro le dijo al cojo, mírame, dice, pon los ojos en nosotros. Pero ahora el apóstol Pedro le está diciendo, en el verso 12, le está diciendo, ¿por qué maravilláis de esto? ¿Y por qué ponen los ojos en nosotros? Importante esto. Pedro lo que está diciendo, lo que ha sucedido aquí no fue porque él puso los ojos en nosotros, no fue porque yo le dije, mira, él está diciendo, lo que ha sucedido aquí es porque él ha puesto los ojos en alguien diferente, que es el que yo quiero hablarles en esta noche. El verso 12 sigue diciendo, como si por nuestro poder hubiésemos hecho andar a esto. Pero el apóstol Pablo le está diciendo, lo que yo tengo te doy. Entonces, ¿de quién era el poder? ¿Era del apóstol Pedro o era de Dios? El apóstol Pedro está aclarando y lo que está diciendo en este verso 12,
que él era un portador, él era un instrumento, él era un administrador de aquel que sí era poderoso, el dueño del poder, porque el poder es de Dios. Él no nos da a nosotros a través de su Espíritu Santo, pero el dueño sigue siendo Dios. Nosotros simplemente somos administradores del poder tan grande que Dios quiere. Ahora, otra cosa importante que quiero resaltar, que está en el mismo verso 12 y 13, es verso 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y el verso 16, si le quiero leer. Y por la fe en su nombre, este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Está hablando del cojo, que vosotros veis, él le ha confirmado su nombre. La semana pasada hablábamos de la revelación del nombre. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que nosotros tengamos la revelación del nombre? Porque el nombre de Jesús es el nombre más poderoso. Dice la palabra de todo nombre que se nombre en este siglo y en el venidero. Amén. Tenemos en nuestras manos una autoridad tremenda en este nombre, pero como Pamela nos hablaba la semana pasada, tiene que ver la revelación del nombre. Esta revelación del nombre, dice la palabra del Señor, que está explicando en el verso 16, que vino la revelación del nombre a este cojo. Pero que esta revelación que vino por la fe. Vino por la fe porque el que le reveló el nombre es aquel también que le da la fe para creer en este nombre. Entonces, son cosas importantes, muy importantes, como el verso 14 que dice, hablando de la revelación del nombre, dice, ese es el santo. Eso es parte de la revelación del nombre que nosotros tenemos. Le dice, y ese es el justo. Y en el 15 le dice, y ese es el autor de la vida. Es decir, que no es cualquier nombre. Estamos hablando del nombre que es el santo, del nombre que es él es el justo, del nombre que él es el autor de la vida. Y vuelvo y repito, pero para que este nombre sea revelado en nuestras vidas, para que nosotros nos atrevamos con autoridad a orar por alguien que está enfermo, que nos atrevamos a orar por alguien que está en una situación difícil, nos atrevamos con la certidumbre de fe, tenemos que tener la revelación del nombre, de que este es un nombre poderoso y que tenemos que tener la fe en este nombre, de que nosotros oramos en este nombre y las cosas también van a suceder. Y una última puntualización del capítulo 3 para entrar al capítulo 4, que quiero retomar, es lo que está en el verso, es el verso 21. El verso 21 dice la palabra del Señor. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Quiero hablarle de los tiempos de restauración, porque esto es importante que lo entendamos. Es decir, el Señor Jesús ascendió, ¿verdad? Dice que ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Amén. Pero dice que Él ascendió hasta el momento de la restauración de los tiempos. Y quiero acentuar esto porque la restauración de los tiempos es importante que lo tengamos presente cada día en nuestras vidas. Porque la restauración de los tiempos no es que el universo nuevo, no es el nuevo universo ni la nueva tierra. La restauración de los tiempos quiere decir, de las cosas de los últimos tiempos, estamos hablando de el gobierno, la autoridad de Cristo otra vez en el estado original. En otras palabras, la teocracia, de que Dios va a gobernar una vez más esta tierra con justicia, con juicio y con paz. Por eso nosotros tenemos que esperar que Él ascendió, pero ha de descender para establecer ese tiempo de restauración definitiva, donde Él va a gobernar con un gobierno de justicia y equidad. Pero ya les he hablado mucho del capítulo 3 porque quería resaltar esas cosas importantes para que los refrescáramos en nuestras mentes. Vamos a entrar al capítulo 4. Y en el capítulo 4 voy a leer los primeros 4 versículos
usted puede leerlo conmigo, del capítulo 4. Si usted tiene una pregunta, me levanta la mano si voy muy rápido. Dice así el capítulo 4, verso 1 al verso 4. Amén. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Amén. Entonces, este capítulo 4 es el principio de la persecución de la iglesia. Y con este capítulo 4, así como el capítulo 1, 2 y 3, vemos la promesa, el cumplimiento de la promesa, el poder manifestado de la promesa, pero comenzamos a ver en el capítulo 4 las consecuencias que pudieran traer cuando nosotros nos movemos también en la manifestación del Espíritu Santo. Quiero decirle, amados, que toda obra de Dios, todo lo que Dios quiere establecer, todo sueño de Dios, todo lo que Dios quiere hacer con su iglesia, que está dentro de sus planes, siempre va a encontrar oposición. La obra de Dios, de una manera u otra, va a encontrar oposición. Y el enemigo siempre cambia muchas veces la estrategia de una manera u otra. Va a ser una estrategia u otra estrategia con el fin de detener a aquellos hombres que Dios llama para el servicio, para el cumplimiento de su plan. Y en este capítulo 4, vemos aquí tres grupos que vienen y vienen a oponerse por lo que ha sucedido precisamente en el capítulo 3. Y la Biblia menciona que son los sacerdotes con el jefe de la guardia y los saduceos. Número 1, los sacerdotes. Recordando, los sacerdotes, fue establecido por Dios que los sacerdotes vienen de una tribu en específica, de un linaje específico. Dios que estableció que la línea sacerdotal venía precisamente de la tribu de Leví, como es el caso de Moisés, como es el caso de Aarón. Amén. Dios estableció que estos hombres, de ahí salieran lo que iban a servir en la casa de Dios. O sea, esa era la línea sacerdotal. No estamos hablando de cualquier tipo de gente, estamos hablando de una línea con un linaje que Dios había decidido que eran los responsables de servir en el templo. Eran los sacerdotes. Estos sacerdotes, la palabra nos enseña que no recibieron heredad. Dice que cuando Josué y Moisés repartieron la heredad, dice que no le tocó absolutamente nada a ellos, porque Dios estableció que el pueblo se encargara a través de las donaciones, de las ofrendas, de los diezmos, de sostener a esta línea sacerdotal, que eran los que iban a servir en el templo. Por eso el Señor le dijo algo importante, le dijo, su heredad voy a ser yo. No van a tener heredad, pero si la voy a hacer yo. Decir que cada tribu tiene la responsabilidad de sostener a estos hombres de Dios. Ahora, la cosa le cambió a estos hombres, a estos sacerdotes. Les cambió porque cuando Roma toma Palestina, ¿verdad? Porque en el tiempo que estamos hablando, Roma era el imperio que dominaba sobre Jerusalén. Las cosas cambiaron. Es decir, aquí no había, nadie mantenía estos sacerdotes como anteriormente, porque el dinero había que dárselo al imperio romano. Y estos hombres se habían corrompido. Es importante decir esto, es que hubieron 400 años de silencio entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y en estos 400 años de silencio, en este espacio de tiempo, cuando se escribió el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, dice que el Señor hizo silencio. No hubo más profecía después de Malaquías. Pero en estos 400 años, muchas cosas se corrompieron, muchas cosas se dañaron. Dice que la palabra de Dios, y entendemos por la palabra de Dios, Dios te bendiga, Yocasta, entendemos por la palabra de Dios que surgieron todas las sectas. Pero usted se pregunta, usted nunca vio en la palabra del Señor, nunca vio a los saduceos, ¿verdad? Ni a los fariseos en el Antiguo Testamento.
nunca fueron mencionados porque no existían los fariseos, no existían los saduceos en el Antiguo Testamento. Todas estas fueron sectas que surgieron precisamente durante estos 400 años de silencio, donde se corrompió lo que Dios había establecido, y de ahí surgen estos diferentes grupos, los fariseos, los saduceos, los esenios y otros grupos. Pero en este caso, vuelvo atrás, hay tres grupos que quieren comenzar con la persecución de la iglesia. Estamos en el capítulo 4 del libro de los Hechos, para los que se unieron ahora. Capítulo 4 del libro de los Hechos. Amén. Sacerdotes, le explicaba, son de la tribu de Leví. Tenemos entonces, tenemos el siguiente grupo, que eran los jefes de la guardia. Era que el templo tenía una policía. Esta era la policía del templo. Estos hombres estaban a cargo, ¿verdad? El sumo sacerdote estaba a cargo de ellos. Era como el jefe de la policía, el sumo sacerdote. Ellos se encargaban de cuidar todo lo que tenía que ver con el templo. Y el tercer grupo, que es el grupo que más vamos a estudiar, es el grupo de los saduceos. Este es un grupo especial, porque este grupo, estos eran los aristócratas, estos eran las gentes de dinero, estos eran la gente letrada, esta eran la gente de familias acaudaladas, estas eran las gentes estudiosas, estas eran las gentes profesionales. Y los saduceos realmente eran los que vamos a ver en todo el libro de los Hechos. Vamos a ver qué fue el grupo que más oposición dio a la iglesia. Ustedes recuerdan que cuando nuestro Señor Jesús y su ministerio, el grupo que más se opuso, no sé si cuántos recuerdan, eran ¿quiénes? Los fariseos. Veíamos continuamente que los fariseos cuestionaban al Señor continuamente en cada milagro que él hacía, en cada acción que él hacía. Sin embargo, nosotros vamos a ver en el libro de los Hechos, usted lo va a ver en el libro de los Hechos, capítulo 4, 5, 6, 7, que son precisamente no los fariseos, sino los saduceos, los que ahora llevan la ley en la oposición en contra de lo que era la obra del Señor. ¿Amén? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa con esta secta? Esta secta se entiende que viene desde los sacerdotes Sadoc. Sadoc fue el sacerdote de David, de ahí viene su nombre, los saduceos. Pero no tiene nada que ver cómo eran los sacerdotes cuando David, porque tenemos unos sacerdotes corrompidos, ¿verdad? Los saduceos eran un hombre que estaban totalmente corrompidos, porque buscaban sus propios beneficios, habían torcido la doctrina. Tenían algunas cosas fundamentales. Número uno, estos hombres no creían en la resurrección de los muertos. Número dos, no creían en la eternidad del alma, ¿verdad? Número tres, ellos no creían en el mundo espiritual, no creían en los ángeles, para nada. Entonces, no creían en los milagros sobrenaturales. Entonces, tenían cuatro cosas que ellos le chocaba fuertemente de lo que estaba ocurriendo en la vida de la iglesia en el libro de los Hechos. Todo esto le chocaba a ellos grandemente. Entonces, es precisamente por esto que esta secta emprende realmente la oposición en contra de lo que fue la vida de la iglesia. Entonces, vemos aquí que dice la palabra en el verso 2 del capítulo 4, si usted me sigue conmigo en la palabra del Señor, verso 2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Está hablando de los saduceos. Dice que estaban resentidos. Cuando uno está resentido, quiere decir que uno está dolido. Estaban dolidos. Estaban dolidos de que estos hombres estaban enseñando la resurrección de entre los muertos y estaban enseñando al pueblo. ¿Por qué recibir? Como Pedro, como Juan, estuviesen enseñando, porque eran hombres pescadores que no tenían ninguna letra, para ellos no habían ido a la universidad, que no tenían ninguna preparación, como era que le estaban enseñando al pueblo, ¿verdad? Le estaban enseñando de una manera tan impactante que dice la palabra que llevan 3,000 que se habían convertido en el primer discurso del apóstol Pedro. Y por aquí ya, vamos a ver que de 3,000 pasaron a 5,000. Entonces, esto le molestaba grandemente porque decían, estos son hombres del burgo. Entonces yo le pregunto a usted podría decir, pastor, no hay que
prepararse. Juan no tenía ningún instituto bíblico, Pedro y Juan no tenían la preparación, sin embargo los saduceos tenían la preparación, no sabían absolutamente nada. Entonces, quiere decir esto que no tenemos nosotros que prepararnos, no tenemos nosotros que ir al instituto bíblico, que no tenemos que hacer estudios bíblicos, de ninguna manera. Yo quiero decirle, para aquellos que dicen que Pedro y que Juan no tenían instituto bíblico, yo quiero decirles que están totalmente equivocados. Yo pienso que ellos tenían un doctorado en instituto bíblico. Yo pienso que, fíjese que usted va a un instituto bíblico, usted va una vez a la semana, 2 veces a la semana, por 3 años, y usted saca un grado de un profesorado en teología en 3 años, y usted se prepara para el pastorado o para el servicio del ministerio, lo cual es una gran bendición. Pero los apóstoles, en el caso de Pedro y de Juan, imagínense ustedes, estos recibieron el mejor instituto bíblico, tenían 3 años de enseñanzas 24/7. 24/7 recibiendo las enseñanzas del Señor Jesús. Es decir, no era que iban 2 veces a la semana al instituto bíblico, sino que ellos iban día a día recibiendo las múltiples enseñanzas del Señor. Si usted calcula las horas que tuvieron los discípulos con Jesús por 3 años, no digo yo un instituto, ni siquiera una maestría, tenían un doctorado o un PhD en teología. Es decir, que aunque eran hombres del burgo, tenían una preparación, que era una preparación directa que se le había dado el Señor. No era solamente que el Espíritu Santo en ese momento le traía la palabra que iba a hablar. Ellos conocían la palabra, ellos conocían que el Señor le había enseñado la palabra, que el Señor le había dado todas las enseñanzas, que el Señor le había cimentado en la fe, tenían el conocimiento de la ley. Era conocedor de la ley. Amén. Amén. Entonces, precisamente, el choque grande venía porque ellos se dolían, porque estos hombres estaban enseñando y ellos lo sentían descalificados. El segundo era porque predicaban precisamente que había resurrección de muertos, y eso era precisamente lo que ellos no creían. Ellos decían que no había resurrección de muertos, pero nosotros sabemos que sí hay resurrección de muertos y que el Señor Jesús venció la muerte, y ese era un choque de frente para ellos. Amén. Seguimos con el verso 4, algo muy importante. Sí, pero muchos de los que habían oído, no, verso 3, dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Es decir, ellos rápidamente, para neutralizarlos, para detenerlos, dice que le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el otro día. ¿Por qué hasta el otro día? Recuérdense que Pedro y Juan subieron al templo a la hora novena, a la hora de las 3 de la tarde. Y el día judío, ya a las 6 de la tarde se resume. Entonces, para ellos poder juzgar a estos hombres, necesitaban reunir a todo el consejo. Y no le iba a dar el tiempo de reunir a todos los hombres. Por eso lo pusieron en la cárcel. Dice que lo pusieron hasta el otro día, donde venía precisamente el gran día. Y fíjense algo importante que quiero resaltar. El hecho de que Pedro y Juan estuvieran en la cárcel, a Pedro y a Juan no le era nada asombroso. ¿Saben por qué? Porque ellos habían estudiado el Instituto Bíblico del Señor Jesús. Su de Marcia, libro de, no recuerdo específicamente el verso, lo tengo por acá, le dijo que ellos iban a ser perseguidos, que le iban a entregar a concilios, iban a ser azotados, iban a ser encarcelados. ¿A causa de qué? A causa del nombre de Cristo. Es decir, que lo que ellos estaban experimentando en la cárcel no les extrañaba, porque Jesús les dijo que precisamente esto era una de las cosas que le iba a acontecer a ellos en el primer momento que ellos decidieran servirle a Él. Entonces, llega precisamente el gran día, ¿verdad? Va a llegar el gran día. Pero mientras llegue el gran día, dice que aumentan los que creen. Ahora eran 5,000, no 3,000. 2,000 más se añadieron. Solamente varones, sin contar las hembras, sin contar los niños. Amén. Y como decía un comentarista, 5,000 que no se le hizo la oración de fe que nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando la gente se convierte en la iglesia y lo ponemos a hacer la oración de fe, porque no había la manera de hacerlo de manera individual. Pero sí hubo un mensaje muy claro que tenían los apóstoles. Era arrepentidos y convertidos. Ese es el mensaje importante que nosotros tenemos que tener de mano.
para que la gente entienda que cuando viene al Señor, tienen que haber estos dos pasos. Yo tengo que arrepentirme de la vida que yo llevaba y cambiar de rumbo. Y si iba en una dirección equivocada, tengo que cambiar de rumbo. Es decir, yo tengo que arrepentirme y convertirme. Quiere decir, comenzar a ser una nueva persona. ¿Usted cree que Pedro, el Pedro de antes, se iba a dejar apresar así? Le hubiera guindado la oreja, volado la oreja a unos cuantos guardias primero, ¿verdad? Y repartió una cuantas galletas a mucha gente antes de dejarse apresar, porque Pedro era un hombre violento y fuerte y sabía pelear. Pero Pedro era un hombre diferente, porque Pedro había experimentado realmente lo que era el arrepentimiento y la conversión. Es decir, se convirtió en otra persona. Tuvo una experiencia sobrenatural, el milagro más sobrenatural que nosotros, uno de los milagros más sobrenaturales que vemos en el libro de los Hechos, no solamente son las señales de milagros, sino la transformación también de las vidas que aceptaron al Señor y cambiaron de vida, como fue el apóstol Pedro, como fue el apóstol Pablo más adelante, que Dios lo transformó. Hechos portentuosos y sobrenaturales que hizo el Espíritu Santo, porque no hay cosa mayor, más poderosa que hace Dios que cambiar la vida de un hombre. Entonces, seguimos. Entonces, precisamente el próximo día se reúne el sumo sacerdote, dice el verso 6, Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Recuérdense quién era Caifás. Caifás fue precisamente el que hizo los arreglos para que mataran a Jesús, el que hizo las negociaciones. Es decir, lo llevan precisamente donde Anás, donde Caifás, que ya Pedro lo conocía, Pedro lo conocía muy bien. Lo llevan de esta gente y quienes se reúnen allí, el sumo sacerdote Anás, Caifás, se reúnen Juan, Alejandro, los Esdras en el Antiguo Testamento, el escriba. Los escribas lo que hacían era precisamente redactar, escribir la ley, pero los escribas se habían corrompido tal que dice la misma palabra que ellos le añadían mandamientos de hombres a la palabra, que habían corrompido la palabra del Señor. Fíjense que estaban juntos entonces los saduceos, los fariseos, los escribas, el sumo sacerdote, la guardia, los ancianos, todo el mundo reunido allí precisamente para juzgar lo que había pasado en ese entonces, del cual eran Pedro y Juan eran responsables. Entonces, comienza el interrogatorio, verso 7. Dice que poniéndoles en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Fíjense qué juicio más sin sentido, porque lo que estaban juzgando allí no era un hecho, sino era con qué potestad, con qué autoridad usted está haciendo esto. Pero esta pregunta ya Jesús le había enseñado a sus discípulos también. Ellos fueron testigos de cuando Jesús operaba en el poder del Espíritu Santo, echaba fuera demonios. ¿Qué le dijeron los fariseos a Jesús en una ocasión? Oh, ¿y con qué autoridad tú haces esto? Le dijeron a Jesús. ¿Acaso echas tú los demonios en nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios? Es decir, que Jesús fue cuestionado en su autoridad, ¿verdad? Y los discípulos estuvieron presentes cuando su maestro fue cuestionado precisamente con qué autoridad él hacía esto. Entonces, aquí ellos están siendo sujetos precisamente a lo que experimentó Jesús. Le están diciendo con qué autoridad, con qué poder, por qué estás así, cómo están haciendo, a quién le ha dicho ustedes que hagan esto, ¿verdad? Esa es la pregunta principal. Me encanta cómo el apóstol Pedro les responde de una manera poderosa, que es algo que debe confrontarnos a nosotros en esta noche. Cuando en el verso 9 nos dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sana. ¿Usted sabe lo que está haciendo Pedro? Yo quiero ver si nosotros nos atreveríamos a hacer esto. Pero le está diciendo a ellos, ustedes son unos asesinos. A Jesús, al que tú, Caifás, le está diciendo, asesinaste. Al que ustedes, pueblo de Israel, asesinaron. Por ese que ustedes asesinaron, en ese nombre yo he hecho esto. Él lo pudo haber dicho de otra manera. Pero la autoridad que tenía el apóstol Pedro en ese momento, una autoridad terrible, ¿verdad? Le dijo, al que ustedes mataron. ¿Usted cree que si nosotros somos apresados por predicar el evangelio, por alguien que le ha hecho daño al evangelio, nos atreveríamos nosotros también a encarar a la gente y decirle la verdad a la gente sin medir las consecuencias? El apóstol no midió las consecuencias. No midió ninguna consecuencia de lo que podría ocurrir. Sino, pero con toda autoridad, le dijo, ustedes han asesinado a este maestro, pero el Padre lo resucitó. Y en ese nombre, es precisamente en ese nombre que este hombre, este cojo que está en medio de nosotros, hoy ha sido sano. Bendito sea el Señor. Se sigue revelando el nombre, ¿verdad? La revelación de un nombre, del nombre poderoso. Gloria sea al Señor. Amén. Y sigue diciendo, verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Él está diciendo, ustedes, no solamente que lo asesinaron, sino que ustedes son los llamados a edificar. Eran precisamente los sacerdotes, los descendientes de la tribu de Leví, los que estaban llamados precisamente a edificar la adoración, a edificar lo que la promesa que el Señor había dado de que el Mesías había de venir. Pero él muy claramente, Pedro le dice, la piedra reprobada por vosotros. Ustedes reprobaron la piedra, la que vino a ser cabeza del ángulo, y me gusta como dice la cabeza del ángulo, en forma de ángulo, es decir, la piedra que es la base de la estructura y la que es la base de la columna, de la zapata, la piedra sobre la cual sustentamos nuestra fe, la piedra sobre la cual se sustenta la verdad del evangelio. Ustedes han reprobado, si no la han aprobado, ustedes no aprobaron esto, lo que estaban llamados a hacer de edificar, ustedes lo han reprobado. Y quiero tomar este momento para decir esto. Fíjense que en una ocasión, es uno de los debates de algunas corrientes religiosas que dicen que la iglesia se edificó sobre Pedro y que Pedro es la roca, lo cual es una total mentira. Si así fuera, el apóstol Pedro hubiera dicho, la piedra soy yo. No, el apóstol Pedro con toda humildad, con toda verdad, lleno del Espíritu, dice, no, la piedra que ustedes reprobaron ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra no soy yo, la piedra es él. La piedra es él, la cabeza del ángulo es él, el sustento de la fe, el sustento del evangelio es Jesucristo. Sin Jesucristo no hay evangelio. Por eso es que la gente cuando le predicamos de Dios no tiene ningún problema. Usted habla de todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree en Dios, pero cuando hablamos de Jesús, la gente comienza a tener problemas. La gente comienza a molestarse de ese Jesús. Sí, pero ese Jesús es el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento de la fe, es el fundamento de nuestra vida. Sin él no tuviéramos nosotros aquí, sin él no hubiera evangelio, sin él no hubiera salvación, sin él nosotros no hubiéramos conocido a Dios, sin él no hubiera la revelación del Padre, sin él no hubiera salvación, sin él no hubiera vida eterna, sin él no hubiera absolutamente nada. Él es la cabeza del ángulo. Por eso sigue rematando en el verso 12, dice en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No es en el nombre de Buda, no es en el nombre de Mahoma, no es en el nombre de San Pancracio, no es en el nombre de nadie, de ninguno, es en el nombre de Jesús. No hay otro nombre.
Y el que no confiesa ese nombre, el que no cree en ese nombre, dice la palabra del Señor, que tendrá condenación eterna. No hay otro nombre, amados. No hay otra vía, no hay otra manera como nosotros tengamos que predicar el evangelio. Es en ese nombre, es por la autoridad de ese nombre, haciéndole entender al hombre que es a través de ese nombre que hay únicamente salvación y vida eterna. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Seguimos, amados. Verso 13. Verso 13 en adelante. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del burgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hombres del burgo, amados, es importante resaltar esto. Los hombres del burgo son aquellos hombres, eran aquellos hombres, no solamente que no sabían de letra. Los hombres del burgo son hombres también que no tenían ninguna capacidad para aprender. Que eran calificados como hombres no aptos para ir a estudiar, no aptos para aprender nada. Sin embargo, estos hombres, este concilio, este Sanedrín, por cierto, este grupo de ancianos, de fariseos, de saduceos, de todos los feos, eran 72 en total. 72 personas que se reunían allí a juzgar todo lo que tenía que ver con la nación de Israel. Tiene la autoridad política, religiosa y judicial para condenar a una muerte al pueblo, a todo lo que tiene que ver con la nación judía que estaba amarrada bajo el imperio, al imperio romano. Pero estos hombres tuvieron que reconocer que estos hombres del burgo reconocieron que estaban con Jesús. Es decir, en otras palabras, ellos también experimentaron lo que Jesús hizo. Por eso dijeron, reconocemos que han estado con Jesús, porque es que hablan como Él. Es porque tienen la autoridad que tiene Él. Es porque no tienen miedo, hablan con esa autoridad y con ese poder. Amén. Algo importante también, recordemos que cuando Jesús era apenas un niño de 12 años, ¿recuerdan cuando se perdió? Que los padres se fueron y después se devolvieron a buscarlo. ¿Dónde lo encontraron? Lo encontraron en el templo, ¿recuerdan? Y estaba disertando, estaba discutiendo la palabra con los maestros. ¿Y qué pasó allí? Que los maestros se maravillaban. Dice que se maravillaban ante la inteligencia, ante el conocimiento de este muchacho. Pero más que ante el conocimiento, era ante la autoridad, como bien el pastor acaba de decir. Cuando ellos dicen, les reconocían que andaban con Jesús, no era solamente porque andaban con su maestro y le enseñó a hablar en el nombre de él, sino porque aún la manera en que ellos hablaban denotaban quién había sido su maestro. El pastor decía, ellos pudieron no haber ido a un colegio, a un instituto a estudiar, como en muchas ocasiones lo llegó a mencionar el apóstol Pablo. ¿Recuerdan? Pablo había sido preparado y educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel en aquellos años era el matatán del conocimiento, de la sabiduría, de todo lo que era la ley para explicarla. Y estudiar con Gamaliel, eso era un asunto de privilegiados. Eso eran los más inteligentes, los más profundos del pensamiento que estudiaban ahí. Era como hacer la maestría o el PhD, como decía el pastor, con Gamaliel. Y ellos no tenían nada como refutarle lo que el Señor Jesús enseñaba, porque el Señor Jesús no enseñaba en términos del conocimiento humano, aunque él era hombre. Él hablaba lo que él sabía, él hablaba lo que él conocía, porque él provenía de ahí, él provenía del cielo, él provenía de Dios. Entonces él sabía muy bien, por eso él hablaba con toda la autoridad lo que él estaba hablando. No es lo mismo contar algo que leímos en una revista que contar algo que tuvimos la experiencia de vivir, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace la diferencia. Estos hombres, no era lo mismo hablar de lo que ellos habían leído, sino la experiencia que habían vivido, que era la que lo había marcado y que era la que le había dado la autoridad para ellos expresarse de la manera, no solamente por creer en un maestro que les dijo, digan una cuanta de estas cositas y dase, sino porque ellos no solamente oyeron, ellos también vieron.
ellos también vieron la manifestación del poder de Dios. Y me encanta que en esta epístola, en este capítulo de este libro, habla acerca, ellos dejan bien en claro en qué ellos se basan para ellos hablar como hablan y de dónde viene la valentía de ellos para expresar lo que expresan sin ningún temor a hablar y a decir lo que tengan que decir. Recuerden que el mismo Señor le dijo que el Espíritu le daría lo que tendrían que hablar. Justamente en este verso, cuando dice que se prepararan porque iban a ser perseguidos y iban a ser entregados, y él le dijo, pero no os preocupéis, no os preocupéis porque el Espíritu les va a capacitar y les va a dar la palabra con la que ustedes vayan a convencer. Pero ellos venían de un vaso lleno. Esta es la diferencia de algo que el pastor comentó hace un momentito. No es lo mismo decir, el Espíritu me dirá que yo voy a decir cuando yo me pare, a usted llenarse de la palabra de Dios, a usted llenarse de la presencia de Dios y estar apto para en el momento que se presente la necesidad, entonces usted está listo para levantar defensa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Quiero retomar eso, amados, porque hay una corriente muy fuerte que dice que no hay necesidad de ser enseñado, sino que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso es una mentira diabólica. Dice la palabra que el Señor instituyó a unos profetas, a unos apóstoles, a unos maestros, a unos pastores. Es decir, es muy importante que nosotros reconozcamos los ministerios que el Señor Jesús estableció. Precisamente Jesús era maestro. Jesús, si fuera porque el Espíritu Santo le iba a enseñar todas las cosas a los discípulos, él no le hubiera enseñado, no hubiera estado 3 años con ellos, enseñándoles continuamente. Fíjense que cuando el Señor le dejó el Espíritu Santo, le dijo, Él les enseñará todas las cosas que yo le he dicho. Amén. Es decir, Él le va a recordar todo lo que yo le he dicho, o sea, todo lo que es la palabra de Dios. No es inmutable, no cambia. Es nuestro sustento y es lo más importante en nuestra vida como creyentes. Seguimos, amados, por razones del tiempo. Dios le bendiga a todos los que se han unido. Nuestro hermano Santo, nuestra hermana Sureli, amén. Nuestra hermana Débora, que está por ahí. Amén. Hermano Clever, que lo veo por ahí. Nuestra hermana Marieta. Hermana Mila. Hermana Mila, yo la saludé ahorita. Amén. Hay otros que están ahí junto con las casas, están todos juntos, no pueden todos estar abiertos porque hay problemas con el sonido. Vemos que hay más gente detrás de los celulares. Amén. Amén. Seguimos leyendo. Verso 15, voy a leer en adelante. Estamos en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Si usted tiene alguna opinión, alguna inquietud, alguna pregunta, amén, levante la mano con toda confianza. Amén. Usted puede opinar. Amén. Verso 15 dice, entonces le ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno con este nombre. Y llamándoles, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, respondiéndole diciendo, juzgad si es bueno delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien le había hecho esto, milagro de sanidad, tenía más de 40 años. Y aquí sigue la revelación del nombre, amados. Amén. Fíjese que el problema aquí más fuerte que tenía este Sanedrín era ese nombre. Fíjese que no le dijeron, no sigan hablando de ese evangelio. Es más, ni siquiera le dijeron, no sigan hablando de resurrección. Le dijeron,
No hable más de ese nombre. No mencione más ese nombre. No mencione más ese nombre de Jesús. Esa era el terror, el miedo del Sanedrín, porque ellos mismos, aunque no lo querían reconocer, sabían que en ese nombre había una autoridad que no manaba de los hombres, una autoridad que emanaba del cielo, una autoridad que cuando un hombre le creía y si Dios se le revelaba por la fe y usaba ese nombre era poderoso. Y es el nombre que nosotros cargamos, es el nombre que tú y yo cargamos. Me llama mucho la atención que muchas veces nosotros como pastores enfrentamos esta situación. Tenemos a gente en los hospitales y la gente espera que nosotros lleguemos. Pastor, venga para que ore por mi hijo. Pastor, venga para que ore por mi mamá. Pastor, venga para que ore por mi hermano. Y nosotros corremos y vamos. Pero tenemos que crecer en la fe, todos nosotros como cuerpo. Dios nos ha tocado autoridad, todos nosotros. Nosotros cargamos el nombre. Ese nombre está en nosotros. Ahora, lo que tenemos que tener es la revelación del nombre. Ese nombre tiene que revelarse. Ese nombre es el nombre del justo. Ese nombre es el nombre del santo. Ese nombre es el nombre del que tiene autoridad para dar la vida. Ese es el nombre del que tiene autoridad para levantar los muertos. Ese es el nombre, esa es revelación del nombre. Tiene que estar metido en nuestras vidas. Tenemos que pedir al Señor que nos revele el nombre. Tiene que haber revelación del nombre en nuestras vidas para nosotros con toda autoridad, con toda fe, nosotros atrevernos y decir ante cualquier cosa, en el nombre de Jesús, en el nombre, sí, yo voy a llamar a mi hermana para que ore conmigo, sí, voy a llamar a mi pastor para que ore conmigo, voy a llamar a mi líder para que ore conmigo, pero yo cargo ese nombre también y yo en ese nombre te digo paz, porque en ese nombre hay paz, porque en ese nombre hay quietud, porque en ese nombre se aquietan las aguas, porque en ese nombre se aquieta la tempestad. Entonces, es importante saber que lo que hacía poderoso a estos hombres, a Pedro y a Juan, era que el Espíritu Santo había llegado a ellos, pero el Espíritu Santo lo hacía operar en un nombre poderoso, que era el nombre de Jesús, que es en el nombre cual nosotros tenemos que operar toda nuestra vida. Por eso la Biblia dice que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre de Jesús. Todo lo que usted vaya a hacer, todo lo que usted vaya a emprender, todo lo que usted quiera lograr en la vida, todo sueño, todo lo que usted tenga que enfrentar, hágalo, pero hágalo en el nombre poderoso de Jesús. Y es importante saber de no solamente decir el nombre, porque, y hablamos un poquito la semana pasada sobre eso, porque no es solamente decir el nombre de Jesús. Dice que en una ocasión trataron de echar fuera a un demonio y le dijeron, bueno, yo a Pablo conozco y conozco también a Jesús, pero ¿tú quién eres? Es decir, que no es solamente usar el nombre de Jesús como un amuleto, sino al conocer lo trascendental de ese nombre, al conocer quien lleva ese nombre es el que se le dio toda autoridad, dice la palabra, en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad él la delegó a aquellos que creen en él. No es solamente usar el nombre, porque he oído que cuando se usa el nombre algo sucede. Es usar el nombre bajo la conciencia de que en ese nombre hay un poder tan sobrenatural, porque yo le creo, yo le he conocido, yo le he experimentado, yo sé quién es él. Él es el que dice, todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, hay una conexión que necesita ser, que es necesaria entre conocer quién es Él y conocer su nombre. Cuando yo le conozco, yo le reconozco. Cuando yo le reconozco, yo le declaro, yo le proclamo. Y yo en esa autoridad me muevo y a través de esa autoridad, entonces, aquel que me escucha, aquel que es el dueño del nombre, va a decir, este me conoce, este sabe quién soy yo, este cree en mi poder, este cree en mí y en mi nombre, agarrada de la fe, está declarando estas palabras, yo lo haré. Entonces es importante nosotros conocer el poder del nombre de Jesús cuando nosotros oramos y tener mucho cuidado de no usar su nombre en vano, a la ligera, sino saber que ese es el nombre, sobre todo nombre, dice la palabra, que no hay nombre ni en el cielo ni en la tierra por encima de él. O sea, no estamos hablando de cualquier nombre. Hay muchos Jesús por ahí. Hay muchos que se responden al nombre de Jesús. Jesús Bogar, Jesús Rodríguez, Jesús Miranda. Pero Jesús de Nazaret solamente es uno. Y en el nombre de ese es que suceden las cosas. Yo puedo mencionar muchísimos Jesús, pero nada va a pasar. Pero cuando yo menciono el nombre de Jesús, aquel que responde a ese nombre inmediatamente se presenta, aleluya, a través de su Espíritu Santo. Y él respalda el poder que hay en él a través de la mención de su nombre. Eso es poderoso. Amén. Amén. Y seguimos, amados, versos 23. No hay ninguna pregunta.
Verso 23 en adelante. ¿Alguna Leemos. pregunta, alguna inquietud, Leemos. alguna intervención? Manita arriba. No, nadie. Francisco, ¿quiere decir algo? Amén. Amén. Verso 23, amados, capítulo 4. No se escucha. No se escucha el pastor. El mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David su siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto su mano y su consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Y hablaban con denuedo la palabra Una réplica de Dios. del capítulo 2. Amén. Poderoso. Es decir, ellos pudieron haber salido y decir, miren, mis hijos, cójanlo suave, prediquen, pero tengan cuidado, prediquen, pero háganlo callado, prediquen, pero háganlo bajito. No, ellos salieron más seguros que antes. Amén. Ellos salieron más decididos que antes. Ellos salieron más determinados que antes y le dijeron, miren, sí nos pasó esto, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a movilizar el poder de la iglesia. Aquí quiero detenerme. El poder de la iglesia que reside en ¿qué? En la oración. Hicieron lo que tenían que hacer cuando hay oposición, cuando se levanta guerra contra la iglesia, cuando hay oposición ante lo que Dios quiere hacer. Hicieron lo que tenían que hacer, es levantar al pueblo en oración. Y levantaron al pueblo en oración y comenzaron a clamar. Y aquí este salmo que se menciona, eso es para que usted vea cuánto conocían estos discípulos. Que mencionan aquí al Salmo 118. Este Salmo 118 de David. Amén. Eran conocedores de la palabra. Amén. Y comienzan a clamar delante del Señor. Y le dicen al Señor, sí, Señor, mira sus amenazas. Nos están amenazando, pero conceda a tu siervo, lo que es la oración, que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que salgan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí quiero detenerme. Mira, verso 24. ¿Verso? 24. La pastora quiere que lea el verso 24 otra vez. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, unánimes. Amén. Fíjense algo, amados. Capítulo 2 del libro de los Hechos. La palabra de Dios dice que cuando ellos estaban juntos, esperando la promesa, unánime, dice que fueron ¿qué? Dice que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, me llama la atención que aquí estaba Pedro y Juan otra vez. Aquí estaban Pedro y Juan otra vez en este capítulo 4. Y fueron parte de los que estaban cuando tembló el lugar donde estaban. Y dice aquí otra vez que fueron llenos del Espíritu Santo. Y esta vez no fue para hablar en lengua, esta fue para hablar con denuedo la palabra de Dios.
¿Qué quiere decir esto, amado? Miren, una llenura del Espíritu Santo, una experiencia sobrenatural, no nos define. No basta con una experiencia sobrenatural. Esta llenura tiene que ser continua. Amén. Porque cuando nos llenamos, el principio es llenarse, ¿para qué? Para dar. Y seguir llenando. El principio es para llenarnos, para dar. Llenarnos para dar. Se llenaron en el capítulo 2. Pero aquí otra vez, oraron ¿para qué? Para llenarse. Y aquí vuelven y se llenan del poder del Espíritu Santo para operar con autoridad y con denuedo la palabra del Señor. ¿Cómo está nuestra vida en términos de lo que es la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo estamos caminando nosotros si se nos presenta un demonio delante de nosotros? ¿Vamos a salir corriendo? ¿Vamos a llamar por teléfono a alguien para que venga? ¿O nosotros tenemos la autoridad que Dios nos ha dado para decirle en el nombre de Jesús, sujeta? Tenemos que analizar cómo está nuestra vida, porque Dios te va a pasar por situaciones difíciles para saber, ponernos en evidencia y saber cómo está nuestro vaso. Porque nuestro vaso tiene que estar lleno continuamente. Nosotros no vamos a poder aguantar oposición en el trabajo, oposición en la familia, oposición en la calle, en el vecindario, si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo. Hay que llenarse del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice, ser llenos en el Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, orando. Entonces, nosotros no podemos pasarnos los días sin tener intimidad con Dios. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, preparados para cualquier situación que se nos presente. Y fue precisamente lo que hizo la iglesia. ¿Se le prohibió hablar en el nombre? Nos llenamos de Dios, porque aunque se nos prohibió, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Vamos a seguir predicando con denuedo y con señales. Vamos para adelante en el nombre del Señor. Amén. Esa debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud. Amén. Sigo. ¿Sabe que una de las cosas que me gusta es que dice, no sé cómo dice tu Biblia, pero la mía dice, a partir de 23, oración pidiendo valentía. Oración por valentía. ¿Sabe por qué? Porque servir a Dios hay que ser valiente. Dice la palabra del Señor que solo los valientes arrebatan. Dice la palabra del Señor que para tener valentía hay que ser guapo, ¿verdad? Decía una alabanza de alguien que conozco, este camino es para guapo, diciendo este camino es para valiente. Pero yo quiero decirte que en estos tiempos necesitamos orar por valentía, porque en estos tiempos de una manera más sutil se pone impedimento a no solamente mencionar el nombre de Cristo, sino a operar en el nombre de Cristo. ¿Y cuál es ese impedimento que es muy normal, que se siente mucho, que se maneja mucho en este tiempo? La vergüenza. La vergüenza. Puedo no tener a alguien prohibiéndome a través del gobierno, prohibiéndome a través de amenazas hablar de Jesús, pero me da vergüenza. Y muchos no hablan del Señor ni confiesan su fe abiertamente en todo lugar. Porque es fácil hablar en los lugares donde yo sé que me van a escuchar. Pero en todo lugar y en frente de quien sea, hablar de lo que yo creo, del nombre de aquel que yo creo, no, pero es que me da vergüenza. Y recuerdo, le voy a compartir rapidito algo. Hace muchos años atrás, todavía no éramos pastores, pero siempre he sido muy amante de la palabra de Dios, me encanta la palabra de Dios. Y recuerdo que estaba en una reunión con un grupo familiar y habían unos amigos y eso. Se estaba celebrando algo, no recuerdo qué, pero yo sí sé que cuando estábamos en el lugar, nos invitaron, fuimos a comer y estábamos hablando y compartiendo y en ese momento está alguien sentado al lado de mí y le noto en su rostro como una tristeza, como un pesar, y el Espíritu Santo me dice, háblale. Y esa persona, una persona un poco hermética, de una posición muy, y bueno, media de distancia, pero yo obedecí la palabra de Dios y comencé a hablarle con la sabiduría de Dios.
¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo estás? Cuéntame. Esta carita tuya me dice algo. Yo no sé si estoy equivocada, pero yo quiero decirte esto. El Señor ha puesto esto y esto en mi corazón. Y es para decirte que, mira, no te preocupes, hay esperanza. Si tú te pusiste tu fe en Dios, Dios te va. Y ella comenzó a llorar. Y cuando comenzó a llorar, hermano, de una cosa increíble, alguien que supuestamente también comparte mi fe, que es creyente también, se paró y dijo, señores, el púlpito no se puede llevar a todos sitios. Y esta palabra me cayó bien. ¡Wow! Como quien dice, hello, este no es el sitio para predicar. Pero yo quería obedecer, yo quise obedecer la voz de aquel que me dijo, háblale. Entonces, hay muchas maneras de manifestar nuestra valentía en cuanto a lo que es la fe y nuestra posición de firmeza por aquel en el cual declaramos que hemos creído. Entonces, debemos de pensar, repensar otra vez en qué situaciones y en qué momento y delante de quiénes yo me atrevo a hablar de Dios y yo no me atrevo. Porque yo quiero decirte que debemos atrevernos en frente de todo el mundo. Porque mi salvación y tu salvación nadie la puede comprar, sino alguien ya la compró, que es Jesucristo. Y dice su palabra que si nosotros no le negamos aquí en la tierra, que si nosotros no le honramos aquí, que si nosotros nos escondemos de Él detrás de apariencias, entonces también Él hará lo mismo cuando tengamos que estar frente a su presencia y que eso no nos pase a ninguno. Amén. 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 Seguimos con los últimos versículos del capítulo 4. Con esto estamos casi concluyendo. Amén. Amén. Versos 32 hasta el verso 37. Dice de la siguiente manera: todas las cosas en común, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que ponían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitados, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto fue el estilo de vida de la iglesia apostólica, donde dice la palabra del Señor que eran todos de un mismo corazón y de una misma alma, de un mismo sentir, con una unanimidad tan práctica que no había necesidad ninguna presente en medio de ellos que no fuese suplida. Alguien podría decir, pero entonces la intención de Dios es que nosotros seamos comunistas. Es el modelo perfecto de Dios, el sistema comunista, porque el sistema comunista no existe la propiedad privada. En el sistema comunista nadie es dueño de nada, sino que todas las cosas son en común. Alguien podría decir así. No, de ninguna manera, amado, eso no significa eso. Dios no es comunista. Dios es, yo le voy a decir, Dios es capitalista en un sentido, capitalista socialista, porque Dios fue que estableció la propiedad privada. Dios fue que dijo que se repartiera tierra a cada tribu, que se le diera una porción a cada uno. Así que Dios entiende que cada uno tiene que trabajar en una medida, ¿verdad?, en la cual Él le entrega. Es importante entender esto. No malinterpretemos malinterpretemos la palabra del Señor. Nosotros no podemos tener un sistema comunista. Lo que la palabra nos está enseñando a nosotros es que de lo que nosotros tenemos, no cerremos nuestras manos, no cerremos nuestros ojos ante la necesidad de nuestros hermanos. Y que hagamos bien precisamente, mayormente, a los de la familia de la fe. Ahora, aquí va gente verdaderamente en necesidad. Nosotros en la iglesia, sabe que pasamos por experiencias donde hay gente que quiere vivir de la iglesia, donde hay gente que quiere aprovecharse de las iglesias, donde hay gente que quiere que le den todo en la iglesia. La iglesia no es welfare. No, amados. Ni es un banco. No. La iglesia sí está para ayudar. Dice la palabra del Señor
traed los diezmos y las ofrendas al alfolí, y hay alimento en mi casa. ¿Qué es el alimento en la casa? Son dos alimentos. El alimento espiritual, que es el más importante, para eso se hizo la casa de Dios, porque nosotros comemos en nuestra casa, y el alimento de ayudar a los más necesitados. Pero si nosotros no somos fieles con lo que Dios nos da, la iglesia no puede ayudar. La iglesia ayuda en la medida de que como recibe, ¿verdad? De parte de Dios y de la fidelidad nuestra. Amén. Ahora, quiero ya hacer un llamado, amado, a que nosotros tengamos nuestros ojos abiertos, nuestro corazón abierto para ayudar. Amén. Me gustó mucho que en esto ya me llamó alguien, me dijo, pastor, la hermana fulana necesita algo. Me hizo sentir muy bien. Amén. Porque así debemos estar nosotros, con nuestros sentidos abiertos. Bien. Amén. Pendientes a si la hermana fulana necesita algo, si el hermano fulano necesita algo. O sea, pendientes los unos por los otros. Amén. Gracias al Señor que nosotros como iglesia tratamos de ser una iglesia que está pendiente. No podemos captar todas las cosas. Nosotros no somos omnipresentes. No, amado. Nosotros no somos omnipresentes. Nosotros, por la ayuda del Espíritu Santo y por la ayuda que Él nos da, amén, bajo algunos hermanos que nos ayudan en este ministerio, podemos alcanzar y ayudar a vidas que están en necesidad. Amén. Ahora, creo en el principio de que nosotros no damos porque tenemos. No, yo no doy porque yo tengo. Yo tengo porque yo doy. ¿Usted me entiende la diferencia? Usted no da porque usted tiene. Usted tiene porque usted da. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que dando es que se recibe. Si usted quiere recibir, dé. Y no dé lo que le sobra. Dele a su hermano de lo bueno. Dele. Que el Señor paga y paga bien. Amén. Amén. Si nosotros tenemos, no permitamos que nuestro hermano no tenga un pan para comer en un día o un galón de leche en un día. No lo permitamos. Amén. Comuniquémonos. Sí, lo poco, lo sencillo. Porque de lo poco nosotros podemos compartirlo y Dios lo multiplica, porque Dios multiplica lo poco. Cuando se pone la mano de Él. Amén. Un saco de arroz en su casa. Si un hermano suyo tiene necesidad, usted tiene un saco de arroz, déjeme decirle esto, que le va a durar menos si usted no le da 5 libras a su hermano y si usted se queda con todo ello, porque Dios multiplica lo poco, pero cuando se pone al servicio de la mano del Señor, lo poco se hace mucho, pero no es humano, en la mano del Señor. Amén. Entonces, quiero motivarlos, amados, a que este modelo me encanta, de que nosotros velemos los unos por los otros, por nuestras necesidades. Amén. La iglesia apostólica tenía que ver, era una iglesia que se operaba en el poder del Espíritu Santo. Señales, prodigios, predicación de la palabra, pero también en algo sumamente importante. Amén. Lo que era suplir necesidades. Amén. De los hermanos. No somos de los que creemos como algunos ministerios manipulan. Venda su casa para que la siembre para la iglesia. No le voy a quitar su casa a ningún hermano. Eso es usted el Espíritu Santo. Usted tiene 2 casas y quiere vender una para Dios. Eso es usted el Espíritu Santo. Pero ningún pastor está llamado a decirle venda su casa. No, bajo ningún concepto. Y deja a sus hijos sin un techo. Y venda su carro y deja a sus hijos sin un carro. No. Ahora, si el Espíritu Santo, usted el Espíritu Santo, eso es otra cosa. Eso es por revelación. Amén. Pídele a Dios revelación. Cuando las personas que dan es por revelación. Porque no es fácil de prenderse, pero se necesita la revelación. Cuando Dios nos revela de que todo lo que tenemos es de Él, miren, mi hermano, damos con liberalidad. Amén. Sin pensar en absolutamente nada. Porque a lo que el Señor es fiel en suplir todas nuestras necesidades. Amados, con esto nosotros concluimos el capítulo 4, preguntas. Débora. Que también dice que da por gracia lo que por gracia ha recibido. Amén. Gracias. La palabra del Señor nos enseña que lo que tenemos es porque lo hemos recibido de Dios. Eso es lo que está diciendo. Que lo que yo tengo es por gracia, no porque yo me lo merezco. Entonces, si yo entiendo que es por gracia,
Esa es la revelación que Dios me ha dado. Yo también, como recibí por gracia también voy a ¿qué? A dar. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Mana Ruth, activa el micrófono. Prende el micrófono. Dele al microfonito que está en el celular. ¿Usted va a un micrófono? Ahí. Ahí la escuchamos. Y dando es que se recibe la dádiva de Dios. Amén. 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 Así es. El Señor Jesús en un momento dado dijo en el libro de Marcos, capítulo 9:41, dice, porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Fíjense cómo habla el Señor. Cuando nosotros damos espontáneamente, cuando nosotros damos sabiendo que alguien lo necesita, dice la palabra del Señor, que Él se encargará, especialmente cuando tú lo das a un hermano de la fe, a alguien de la familia de la fe, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el que tiene cuidado de uno de esos pequeñitos, entonces yo que soy el grande, me encargaré de respaldarle. Yo y mi palabra se van a encargar entonces de dar el pago que ese pequeñito no puede dar. Entonces, amados, definitivamente que la palabra del Señor nunca se contradice y es nuestra mejor fuente de enseñanza. Dice el mismo Señor Jesús hablando, dice, dad y ¿qué? Y se os dará. Y se os dará. Medida buena. Y no de cualquier manera, aleluya. Medida buena, apretada. Usted sabe lo que está, mire, cuando uno está viajando, que uno quiere llevar de todo en esta maleta y que no cabe. Y que uno le dice a alguien, ven, siéntate arriba en lo que yo la cierro. Lo que viajan, yo sé. Ven, que eso tiene que caber porque eso se va conmigo. Y aún del último huequito que podemos, estamos entrando, ¿verdad? A veces en el aeropuerto andamos buscando dónde entrar. Dice, medida apretada, arremecida. Es cuando algo ya ha llegado a su tope, pero tú le sigues buscando por todos los lados, como a los tanques que se mandan para la República. Y otros que lo manden a otros países, arremetido, que ya no cabe más, pero ahí lo ponemos. Y dice, y rebosante. Cuando algo rebosa, es cuando algo va por encima del límite. Es cuando en la copa tú, o el vaso intentas echar el agua o la soda o lo que sea y te pasas del límite. ¿Qué sucede? Se rebosa y se bota, se esparce. Esa es la medida en la que el Señor nos dice que Él se encargará de darnos a cada uno de nosotros. De esa manera abundante, de esa manera sin límite, de esa manera rebosante a todos aquellos que se atreven a, con gozo de corazón y con espontaneidad, dar para el Señor. Amén. 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 Amados, si no hay ninguna otra pregunta, amén, estamos gozosos, amén, en esta noche, amén, de poder compartir la palabra del Señor entre todos aquí, amén, nos gozamos sobremanera. Yo quiero aprovechar la oportunidad para dar un anuncio, de decirles que este domingo vamos a tener Santa Cena. Habíamos anunciado en Facebook Live que va a ser el domingo a las 2 de la tarde, pero vamos a cambiar de planes y vamos a hacerlos a las 1:30 de la tarde, vía Zoom. Usted va a recibir una cita como esta. Usted simplemente cliquea y la vamos a hacer aquí. La razón es porque en Facebook Live mucha gente se conecta y mucha gente no tiene entendimiento de lo que significa este tiempo de la Cena del Señor. Entonces, hablando con la pastora, reflexionamos sobre esto y vamos a cambiar estrategia para hacerlo nosotros en lo íntimo. A las 1:30 de la tarde vamos a hacer nuestro tiempo de Santa Cena. Amén. Ese mismo día, perdón, pastora. Recuérdese tener presente que debe comprar un jugo de uva, ¿verdad? Y debe tener sí, perdón, pastor, te paso ahora. Un jugo de uva y sus galletas. Antes que la pastora pase, amén, quiero decirle también que el mismo domingo, a las 12 del día, voy a tener una clase con los niños. Amén. Quiero pedirte, Yulisa, tú que estás conectada, Peralis, tú que estás conectada, Francisco, tú que estás conectado,
Amén. Santo, tú que estás conectado. Amén. Yocasta, estás invitada para que Jaden y tu otra niña se conecten. Amén. Vamos a dar una clase para los niños el domingo a las 12 del mediodía. Les voy a mandar la cita por el teléfono. Amén. Como eso de las 11:45. Amén. Para que compartamos una clase por lo menos de media hora para que los niños no se queden sin tomar sus clases. Vamos a estar compartiendo con ellos. Vamos a tener nuestro tiempo con ellos. Unice. Ahora te puedas conectar esa hora para que me ayudes. Amén. El que se pueda conectar, pues será más que bienvenido. Amén. Para que compartamos una clase para los niños. Te paso a la pastora, que tiene un par de minutos con algo que decir. Sí, en relación al tiempo de Santa Cena, solamente quiero hacer recordatorio de algunas cosas. Ese día ustedes deben recordar tener pan y el jugo de uva. Si no tienen el pan, pueden usar lo que es la galletita de soda. Recuerden que esto es un acto simbólico y necesita que nosotros estemos preparados. Si algunos pueden tener uvas, pues también para dárselo a los niños, a los más pequeños, ¿verdad? Quiero que también tengan pendiente el estar preparado como familia, estar consciente de que este día vamos a tener el tiempo de la Santa Cena y que nosotros no estemos envueltos en otras cosas. Por ejemplo, me ha encantado hoy que todo el mundo ha estado sentado y eso, porque a veces pues han estado envueltos en otras cosas y eso, aunque ustedes no crean, pues llama la atención, no solamente del que enseña, sino de los otros que están observando. Otra cosita es, reflexione, manténgase en oración, escudriñe la palabra, encuentre la paz y sígala. Perdone y reciba perdón. Reciba el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Es importante, amados, el cumplimiento del horario. El pastor acaba de decir a la 1:30. ¿Por qué? Porque a las 2 vamos a continuar con nuestro servicio online. Es importante que a la 1:30 todos estemos conectados para que iniciemos. Amén. Y que ya tenga todo listo. No es que, ay, déjame buscar ahora el vino. No. Haga una pequeña mesita y ponga su pan y ponga su vino. Trate de hacer algo bonito, porque es la cena más especial que podemos tener. Compartir el pan y el vino en la presencia del Señor. Amén. Amén. Cuando usted lo compre esto, conságrelo a Dios. ¿Qué quiero decir con consagrarlo? Es decir, sepárelo para Dios. Si no lo tome a la ligera, sino que usted compró su juguito de uva o de vino y su pan. No es para que usted le quite un pedazo y le prepare un sándwich al muchacho primero y luego usted guarda un pedazo para la cena del Señor. No. Conságrelo, sepárelo para este propósito de compartir la cena con el Señor. Ore al Señor y diga, Señor, estos alimentos van a ser simbólicos y los vamos a consagrar, a separar para este tiempo especial contigo, para que realmente sea un acto de bendición para nuestras vidas. Amén. Pues esto es todo por esta noche, amados. Recibo un abrazo de nuestra parte a todos. Una pregunta antes de irnos, si se me permite. Una pregunta a nuestro hermano Florian. Amén. Y un comentario de mi esposa más atrás. Pastor, mi pregunta viene porque no sé si, bueno, como yo, hay muchas personas que a veces se creen en nosotros, en uno mismo, autosuficientes, que uno puede hacer muchas cosas. Entonces, hablando de eso, yo sé que también hay quizá otros hermanos que se sienten identificados en el asunto de que bueno, yo no le voy a pedir a mi hermano la ayuda porque me da vergüenza, por ejemplo, el pedir la ayuda. Entonces, no sé si una pregunta, es como un comentario acerca para que puedan abordar al respecto. A ver, bueno, no es fácil para nadie, sobre todo para las personas que son muy autosuficientes y que nunca han tenido que pedir, decir que tienen necesidad. No es fácil, es difícil. Quizás para las personas que siempre han tenido mucha necesidad no es tan difícil, pero a veces no es fácil porque la gente no quiere estar pidiendo todo el tiempo. Pues, entonces, no entiendo que hay que cruzar esa barrera de no tener vergüenza y comunicarse con un anciano de la iglesia, con un líder de la iglesia y decirle, amado, estamos en esta necesidad, queremos que nos ayuden en la medida de la posibilidad
de la iglesia. Y si no, alguien que conoce la necesidad. También a veces hemos tenido casos de que ni siquiera la iglesia ha tenido que hacerlo. Hay hermanos que conocen la necesidad de los otros, aquí mismo de los que están presentes. Yo sé que se manifiestan y ni siquiera uno lo sabe. Y ayudan a los demás en muchísimas cosas. Entonces, para eso estamos. Lamentablemente, Omar, si no sabemos, o sea, si nosotros, como yo decía al principio, si no conocemos, no podemos extender la mano, ¿verdad? Tiene que haber un mecanismo de que sepamos de una manera u otra cuál es la realidad. No sé si contesto un poco la pregunta tuya, el comentario tuyo. Claro que sí, pastor. Lo que quería aportar era eso mismo, que si uno no sabe la necesidad del hermano o de cómo uno puede, al menos que el Espíritu Santo no se lo revele a uno, de poder ayudar a otros. O sea, que siempre es bueno, aunque sea con uno, a hablarlo, comentarlo, para que quizás sea una fuente de bendición esa persona que te pueda ayudar en realidad. Con los hermanos, puede llamar a los pastores. Amén. Amén. Siempre hay alguien en la iglesia con el que tiene más cercanía. Si tiene vergüenza con un líder, a alguien usted le tiene más confianza en la iglesia. Déjame llamar a Marieta, para que Marieta, déjame llamar a Eunice, déjame llamar a quien usted tenga confianza, déjame llamar al pastor, déjame llamar a Omar. Alguien que usted le tenga, alguien usted le tiene confianza. Diga, mira, estoy pasando por esta necesidad, manito, ¿pueden ayudar, Débora? Por eso que yo pienso que también sería bueno, porque ahora mismo por la situación que estamos pasando, no solamente en su país, también en el mío, es bueno saber que todos no solamente tenemos necesidad, porque hay unos que lo que le abunda, también no tiene que esperar que su hermano le llame para decir, necesito. También usted puede tomar la iniciativa de llamar, porque cuando nosotros tenemos necesidad, nosotros clamamos a Dios. Dios te ayuda y te escucha y te ayuda, pero también la Biblia dice, no sé si la Biblia, porque yo he escuchado que también dice, ayúdate que yo te ayudaré. Dios te escucha, pero tú tienes que accionar también. Tú tienes que llamar a tus hermanos y hablar y mantenerte en contacto con tus hermanos, porque así mismo preguntarte, hermano, mire, sentí de Dios darte, o quiero saber si tú, cómo estás. Porque, bueno, no solamente, yo entiendo que los pastores son la cabeza de unión de la iglesia. Pero acuérdense que nosotros somos todos hermanos y una mano no levanta sola si la otra no la ayuda. Entonces es bueno cuando las dos se comunican. Sí. Dos cosas importantes. Yo quiero que se sepa, cuando nosotros ayudamos en la iglesia, no se hace público. Eso es muy importante que se sepa. Si nosotros como pastores extendemos la mano a cualquiera en la iglesia, eso no lo conoce nadie. Eso nos manejamos con porque es uno de los temores de que se sepa, van a saber que yo... No, eso es algo importante que quiero que sepan. O sea, nosotros nos manejamos con suma privacidad y discreción y respeto a lo que es la privacidad de las personas, lo cual es de suma importancia, ¿verdad? No para que decimos, los pastores estamos ayudamos a fulano, no. A nadie yo le he dicho a quién yo ayudar. Salvo que tengan que dar un reporte a la tesorería de la iglesia y decirle, mira, hermano, estamos ayudando a las familias necesitadas de la iglesia. Ya es oficial, también es una persona que guarda la privacidad de la iglesia. Pero no se comunica a nadie a quién se está ayudando. Eso es importante. Y número 2, dijiste algo muy importante. Si yo tengo una abundancia también, yo no tengo que esperar. Yo puedo notar si la otra persona no está tan abundante. Yo puedo también bendecir, ¿verdad? En estos días vi en Guatemala algo que me encantó. Vi a un muchacho en Guatemala que salió a bendecir a la gente. Y él salió y encontró a un viejito que estaba prohibido salir a la calle, pero él no tenía que darle que comer a su familia. Y él salió a vender. Y él se puso en la calle y tenía cebollas, tomates, papas, y estaba vendiendo. Y llegó este muchacho en su carro y dijo, ¿cuánto cuesta el tomate? ¿Cuánto cuesta la papa? Y él estaba dando los precios. Le dijo, yo te voy a comprar todo. Le compró todo, hizo como 1,000, no sé cuánto eran, quetzales, no sé cuánto era. Le compró toda la carreta que tenía. Y me gustó mucho que le compró todo y después le dijo, yo te compré todo ahora. Y el viejito comenzó a llorar.
y le dijo, pero ahora yo te quiero entregar esto. Le entregó una compra para su casa. Y le dijo estas palabras: quien te compró esto y te trajo esto fue Jesús, no yo. Él salió a bendecir a una gente que encontró en la calle. Sí, porque tenía abundancia, porque Dios le había bendecido a él. Y él sintió salir a bendecir a otros. Entonces, nosotros tenemos abundancia también. Nosotros podemos bendecir a otros. Amén. Y con lo que él compró, le compró al viejito, salió por la calle a repartírselo a todos los que estaban necesitados. Amén. Esto es tiempo de nosotros ayudar a extender la mano. Amén. Extender la mano. Última acá. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Iglesia, le tengo buenas noticias. Quiero compartir con ustedes, primeramente, agradecerles por sus oraciones y que me mantengan siempre en sus oraciones. Amén. Por la gracia de Dios, hemos tenido buenas noticias de los doctores. Los análisis están saliendo muy bien. Gloria a Les pido Dios. que me sigan manteniendo en sus oraciones para que Amén. sigamos confiados en el Señor. Muy Amén. agradecida de ustedes y nos mantenemos en oración. También quiero pedirles un favor en esta ocasión. Yo quiero que pongan en oración a una persona especial para mí que me acompañó en este proceso de quimioterapia y lamentablemente ella ahora tiene cáncer recientemente. Su nombre es María. Pongan a María en sus oraciones. Yo quiero que ustedes, así como han orado por mí, oren por María. Yo se lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que intercedamos todos por iglesia, por sanidad y que el Señor quite toda célula cancerosa del cuerpo de María. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, iglesia. Amén. 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 Débora. Cambiando el tema y disculpándome por el cambio. Cuando nosotros somos iglesia, por ejemplo, a la iglesia que yo asisto, uno trata siempre de tener una relación de hermanos. De manera que cuando se presenta una situación, por ejemplo, esta situación, que es algo que nunca nosotros hemos pasado. Por ejemplo, cuando nosotros vamos se nos ha presentado la oportunidad de ir de compra, porque uno tiene uno se mantiene yendo a reforzar la comida, porque eso es lo único, lo que es los medicamentos y la comida, son dos cosas que uno tiene que estar reforzándola cada cierto tiempo, porque no es lo mismo que uno tenga una vida normal y ir al supermercado, que ahora por la situación que pasamos más tiempo en la casa y tenemos más gastos. Entonces, por ejemplo, nosotros como iglesia nos conocemos todos, nosotros sabemos cuántas personas hay en cada familia. Y uno puede decir, ok, podemos tomar como compromiso. Cada momento que yo voy al supermercado, tengo en la cabeza a la hermana Elena, que tiene 3 hijos, que aunque ella tenga su compra, pero uno siempre piensa, nunca está de más tomar algo para el hermano. Amén. Gracias. Gracias tomar por eso. Algo que no tener que preguntar qué tú necesitas, no. Yo sé que siempre yo voy a necesitar arroz. Yo sé que siempre yo voy a necesitar sal, azúcar, leche. Quien tiene hijos siempre necesita leche, necesitan papel. Entonces, no hay que esperar a decir, tú necesitas. Yo sé que todo el mundo necesita, porque si yo necesito, el otro también va a necesitar. Entonces, yo creo como que es una buena iniciativa de que cuando tú vayas a surtirte tú, compres algo para tu hermano. Amén. Porque Gracias, Dios siempre suple a sus hijos. Yo nunca he visto un hijo de Dios en necesidad. Nosotros estamos cubiertos por generaciones, y Dios no nos abandona. Nunca. Amén, amén, Dios amén. Si Dios multiplicó los panes y multiplicó los peces, ¿por qué Dios no puede multiplicarnos una compra? Amén. Y Dios no solamente nos puede suplir los alimentos, los de primera necesidad. Amén, Dios está amén, amén. tan detallista con sus hijos que nosotros podemos tener hasta cosas que no esperamos. Eso es así, eso es así. Es maravilloso. Gracias, Débora, Dios te bendiga. Todo ahora mismo es importante. Amén, amén. Pues vamos a orar, amados, para despedirnos. Dora. Hermano Basti, que el Señor le bendiga. Amén. Ya pueden saludarse los unos a los otros.
Gloria. Hermana Eunice, todo. Amén, ¿Quiere amén. decir algo, Betsaida? Sí. Pastor. No te No te oyes. escuchamos. Ok, quería decir que dar como testimonio que... Sube tu Sube tu volumen. volumen, sube tu volumen. Ay, espérate. A ver, ¿me escuchan ahora? Sí. Ok, que quería dar por testimonio una amiga que hemos estado orando mucho por ella, no sé si recuerdan, Josefina, que ella estuvo entubada, que pedí tanto la oración por ella que estuvimos orando, que ya le quitaron el tubo y ayer yo le había mandado un mensaje a ella y ayer ella me contestó. Oh, dio tanta felicidad a mi corazón. Me puso negra, ¿cómo estás tú? Y yo, oh my God, Josefina, dando tanta gracia a Dios, Señor, por ti, porque hemos orado tanto, en la iglesia hemos orado tanto por ti. Y el Señor contestó nuestras oraciones. Amén, qué bueno. También para informar a la iglesia que el Señor poquito a poquito ha ido contestando con Juan Carlos, porque hoy hubo reporte que le quitaron la medicina de la presión, de la presión de la mano. Sí, la presión la tienen normal, el oxígeno también ya casi se está estabilizando, todos sus sistemas se han ido estabilizando, el pulmón que le colapsó está comenzando a funcionar y estaba hinchado, hoy amaneció que no está hinchado, poquito a poquito él ha ido reaccionando, el Señor ha ido contestando a nuestras oraciones. Así que mantengámoslo en oración para que el Señor complete la obra y que Él pueda testificar Amén. que el Señor completó. Vamos a concluir este tiempo, amados, recordándoles que a las 12:30 tenemos nuestra clase para los niños, a las 1:30 la Santa Cena. Dios bendiga a Egal, a Marieta, Dios bendiga a Oneida, Dios bendiga a Joel, a Pamela, Dios bendiga a Omar, Dios bendiga a Mami Ruth, mira allá a David, a Francisco, a todos allá, Dios me lo bendiga. Dios. Verali, Bedelcia, Elisa, Marieta, Lío, Oneida no se dejó ver, Oneida. Omar en el Mila, Yulisa, Basti, amén. Un buen grupo, estamos esta noche, amén. Qué bueno que estamos todos, amén. Quiero que nos despida, hermana Nélida también está por ahí, amén. Hermano Clever también. Bendiga a todos. Amén. Yulisa, te Amén. bendiga, hija. Dios me los bendiga a todos. Lila, Leo. Lila, Melvin que está ahí detrás, amén. Dios me los bendiga. Amén. Vamos a despedirnos orando por el señor Ángel Luna, que está en intensivo, caso del coronavirus. Está muy mal. Yo recibí una llamada ayer de su cuñada y hermana Eunice pues lo publicó una vez más hoy en el chat de la iglesia. Amén. Vamos a despedirnos clamando por la vida de este hombre, como hemos estado clamando por tantas vidas. Amén. Amén, amén. Al hacer esta oración nos despedimos, salimos del meeting. Amén. Y vamos a orar por María y por Ángel Luna. Amén. María y Ángel Luna. Amén. Vamos a orar todos, amados. Vamos a cerrar nuestros ojos y oremos. De esta manera nos despedimos. Amén. Amén. Madre, te damos gracias en esta noche porque tú has sido buena. Has estado con nosotros en medio de este servicio, Señor. Glorificado tu nombre, Señor. Qué bueno que hemos aprendido y crecido en tu palabra, Señor. En esta noche, gracias, Señor, por la coinonía, Padre, que reina en el Espíritu, Señor, de los hermanos de Casa de Dios, Señor, y los que nos acompañan, Señor. Gracias, Señor, por este medio que tú nos has dado, Señor, para poder reunirnos y conectarnos todos, tener comunión los unos con los otros, Señor. Gracias, Señor, te pido que tu palabra ministre nuestras vidas de manera poderosa, Señor, y nos transforme conforme a la imagen que tú quieres darnos, de la forma que tú quieres darnos, Señor. En esta noche, Señor, yo quiero presentarte al señor Ángel Luna, Padre, que está en el hospital de Bethlehem, Padre, en una condición crítica. Oh, Señor, por el coronavirus. Uno también, Señora, pido para pedir por Juan Carlos, Señor, por María, Señor, estas tres vidas, Padre, que necesitan una intervención tuya, una intervención gloriosa de tu nombre, Señor, Padre. Nosotros nos unimos
unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo En el nombre corazón, de en una Jesús, misma sí, alma Señor, amén. y en un mismo nombre, en el nombre que es sobre poderoso, todo nombre, aleluya. en ese nombre que aprendimos hoy, en ese nombre, Señor, nosotros ahora, Padre, nosotros pedimos una visitación, Señor, del Todopoderoso. Oh, Padre, la vida, Padre, de estas gentes, Señor, Padre, que tú lo levantes, Señor. Padre, que tú operes un milagro sobrenatural, Señor, mi Dios, y que tú te glorifiques, Señor. Tú te glorifiques de manera especial, Señor, en cada uno, Señor, de ellos. Padre, gracias, mi Dios, gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido con nosotros, Señor, en esta noche, Padre. Te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias porque tú sigues haciendo milagros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Dios le bendiga, mi amado. Dios le bendiga, Abrazo a amado. todos. Nos vemos el Buenas domingo. noches, que descansen. El domingo, 12:30, cita con los 12:30 los niños, 1:30 la Santa 1:30 Cena. Santa Cena, y a las 12 entonces nos vamos en vivo en nuestro servicio. Próxima semana, capítulo 5, nuestra hermana Oneida continúa, amén, con este estudio. Amén. Amén. Ella está diciendo que sí, es al revés. Dios me la bendiga. Hermana pastora. Amén. Dios me la bendiga. Bye. Dios bendiga, bendiciones. Naomi. Bye, Naomi. Bye, Naomi. Bye. Bye, Dera. Bye, Marieta. Bye, pastora. Dios te bendiga. Omar, Dios te bendiga. Betsaida, buenas noches. Unice, Marilu, Francisco. Bye, Leo. Bye, Mila. Bye, Santo. Les amo. Dios me los bendiga. Hasta pronto. Bye, David. Bye, Davidcito. Bye, Yachua. Bendiciones, hermano. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Bye. Bye. Dios linda. Ya. Ya, termina. No. Ya. Ay, pato. Ay, pato. Pato. Ya, voy a traer un papel que viene acá. Pato. Ay, ¿tienes papel que de Pepe? ¿Tiene Pepe? Sureli, todavía estás ahí. Ah. Te está oyendo, así que sal. Busca donde dice salir.